Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos. Continuamos con las lecturas bíblicas diarias. Estamos muy gozosos de poder recorrer las Escrituras. Nos ubicamos ahora en el capítulo 5 de la epístola a los Hebreos. Una epístola que necesita madurez, seriedad. Toda la Biblia lo necesita. Pero hay capítulos, hay libros que son muy especiales porque quizás nos presentan cierta dificultad mayor que otros capítulos de la Biblia o que otros libros. La carta a los Hebreos necesita que la Biblia sea escudriñada con mucha atención, con oración, con lupa. Necesita cierto grado de madurez para poder comprender lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en la mano del escritor. En el capítulo 5 se nos va a mostrar la superioridad de Cristo en cuanto al sacerdocio judío levítico. Cristo es mayor que Aarón. Entonces hemos visto que el Señor Jesús es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, y ahora pues mayor que Aarón, y la gracia es mayor que la ley. Vamos entonces a la lectura bíblica. Nos dice que en el Antiguo Testamento todo sacerdote necesitaba tener ciertas características, cualidades, para estar calificado para el sacerdocio. El texto dice así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, o sea, por los pecados del pueblo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de esa debilidad, él debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, o sea, por los pecados de él, como también por los pecados del pueblo. Entonces nos está mostrando que en el Antiguo Testamento, aunque aquí habla en tiempo presente, porque cuando el escritor estaba poniendo la pluma sobre el pergamino en esos días, todavía había sacerdotes en Israel, debido a que los fariseos habían levantado sacerdocio nuevamente y practicaban la religión judía en ese momento. Y los judíos que se convertían a Cristo eran perseguidos, eran martirizados por los mismos judíos, no solamente por Roma, sino que los mismos paisanos suyos de su nación los perseguían. No solo los criticaban y calumniaban, sino que buscaban hacerles daño, incluso matarlos, si no se volvían a la religión judía. Entonces ellos llegaban a debilitarse y tener la tentación de volverse a la religión judía. Por tanto, le escribe el apóstol a los judíos o a los hebreos que se habían convertido al evangelio, que no tenían necesidad de tener miedo y que dejaran la tentación de volverse a la religión judía, porque Cristo, la gracia, es mayor que la ley, y el Señor Jesús es mayor que Moisés, y mayor que los profetas, y mayor que todo lo que se había dicho y se había hecho en el Antiguo Testamento. Y ya Cristo había venido, y había muerto en la cruz, y ya todo se había cumplido, y ahora comenzaba una nueva dispensación, un nuevo pacto. Y el que no se acoja, el que no confíe en la gracia del Señor, no será salvo. Entonces ahora les explica que para que alguien llegue o llegara a ser un sacerdote judío, pues eran necesarias ciertas características, dos por lo menos principales. Pues la primera es que el sumo sacerdote era escogido, como dice el texto, de entre los hombres, para el servicio de los hombres, pero para que intercediera delante de Dios. Ahora,
Esta característica es que el sumo sacerdote debía ser hombre. No podía ser, bueno, un extraterrestre, un ángel, en fin, aunque suene curioso, pero debía ser escogido entre los hombres. Por eso es que Cristo, mi Señor, no podía salvar a los hombres de otra manera. Él tenía que venir y ser hombre. Era necesario. Y no podía nadie elegir al sumo sacerdote sino Dios mismo. Dios fue quien llamó a Aarón al servicio sacerdotal. El primer sumo sacerdote fue Aarón. Y de ahí en adelante, toda la descendencia, la familia de Aarón, el linaje, seguía por herencia cumpliendo el sacerdocio. Entonces, él tenía que presentar sacrificios, es decir, nadie podía autonombrarse sacerdote y decir yo voy a interceder por el pueblo porque tengo ganas de ser el ministro. No, debía ser constituido por Dios y estaba puesto para presentar las ofrendas y los sacrificios por los pecados del pueblo. Pero él debía hacer sacrificios también por él mismo. ¿Por qué razón? Porque él también era un hombre que podía equivocarse, que pecaba. Como dice el texto, él estaba rodeado de debilidad. Es decir, que era un ser humano que fallaba, que se equivocaba. Y por eso debía presentar sacrificios por sus propios pecados y entonces poder presentar sacrificios por el pueblo. El texto dice que él debía estar lleno de paciencia. Esa era otra cualidad que debía tener paciencia por los ignorantes pecadores, por los extraviados, considerando pues de que eran humanos. Esas eran características del sumo sacerdote. Él debía comprender que cualquier persona en el pueblo podría equivocarse y pecar. Ahora, esto no era para alcahuetear pecados, a los que pecaban deliberadamente los mataban. Por lo menos eso decía la ley. Morían apedreados o de otra forma. Por ejemplo, una vez al Señor Jesús lo iban a lanzar por un peñasco hacia abajo, pero mayormente eran apedreados, ¿sí? Sacaban delante de los jueces o ancianos del pueblo al pecador y era apedreado. Pero el sumo sacerdote debía tener paciencia porque él también era un pecador. Ahora bien, en cuanto a esta parte, el Señor Jesús, él no era un pecador, él estaba débil en la carne porque era hombre, pero no en cuanto al pecado, sino en cuanto a la humanidad. En esto podía cumplir, porque él también era de carne y hueso, comía, bebía, dormía, se cansaba, total que en esto era también humano. En esto se demostraba que era humano. Pero en cuanto al pecado, el Señor Jesús era superior a Aarón, porque el Señor Jesús, aunque fue tentado en todo, nunca entró en una tentación, jamás entró en ninguna tentación. En esto era superior a Aarón y en esto el Señor Jesús era perfecto. Aarón y los sacerdotes levitas, todos eran pecadores, débiles, todos se equivocaban, todos pecaban. En cambio el Señor Jesús no, por eso era superior a Aarón. Por eso todos los sacerdotes ofrecían sacrificio por los pecados del pueblo, pero estos sacrificios, estos animalitos que se degollaban, no podían perdonar los pecados. Eran solamente símbolo de Cristo, símbolo del verdadero Cordero. Es decir, se hacía todos estos sacrificios mientras viniera Cristo. Cuando Cristo vino, Él era el sumo sacerdote escogido por Dios, no era del orden de Levita, porque no era descendiente de Aarón ni de esa tribu tampoco, pero era escogido por Dios. Dios lo puso como sacerdote. Pero no solamente lo puso como sacerdote, sino que también lo presentó como cordero, porque él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no ofreció pecados, no ofreció sacrificios por los pecados suyos ni por los del pueblo otros corderos, sino que él mismo se presentó como cordero santo, él mismo, para limpiar de pecados al pueblo, pero no para limpiarse de pecados a sí mismo, porque no tenía pecados. El Señor Jesús
era puro y podía limpiar al pueblo. Ahora, los corderitos no limpiaban al pueblo del pecado, solamente lo preparaban al pueblo para que viniera el cordero. Esto era simbólico, este perdón que ofrecía Dios era simbólico mientras venía Cristo, que era el verdadero cordero. Ahora bien, el versículo 4 nos sigue diciendo así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios mismo, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote él mismo, sino que fue Dios el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso recuerda al Salmo capítulo 2, donde el Señor, donde el salmista proféticamente habla de Cristo así: tú eres mi hijo. Y aquí en Hebreos está escrito en mayúscula porque es hijo unigénito, es hijo Dios, no es hijo como nosotros, que somos hijos herederos o coherederos adoptados, sino que él es hijo unigénito, hijo en la naturaleza divina. Yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como está en el Salmo 110. Entonces, Cristo no es según el orden levítico, no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec fue antes de Aarón, fue antes de Aarón. Entonces el sumo sacerdote no podía nombrarse a sí mismo. Dios mismo lo había escogido. Recuerden que Aarón era el hermano de Moisés, a quien el Señor escogió. Eso lo pueden leer en Éxodo. Quizás en el capítulo 28 en adelante pueden leer este llamado. De la misma manera, Cristo no se nombró a sí mismo, sino que Dios fue quien lo llamó a ser sacerdote. Él es su hijo y él es el sacerdote. Pero no es sacerdote según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es este Melquisedec? Bueno, Melquisedec es el misterio de la Biblia que está en el libro de Génesis. En el capítulo 14 aparece Melquisedec. Su significado es rey de Jerusalén. Y esto significa rey de paz, rey de justicia. Jerusalén se llamaba en ese tiempo Salem, no se llamaba Jerusalén, sino Salem, la mitad del nombre. Después fue cambiado el nombre por Jerusalén. Ahora, Melquisedec es rey de Salem. Melquisedec es rey de justicia. Y Jesucristo es el rey de Jerusalén, es el rey de justicia, es el rey de paz. Total que Cristo es nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay una interrupción en el teléfono. Gracias. Entonces, aquí tenemos que el Señor Jesús, y más adelante en el capítulo, creo que es capítulo 7 en adelante, vamos a estar viendo más sobre este Melquisedec. Apenas aquí se nos está dando la introducción donde se menciona a este varón Melquisedec como sacerdote nombrado por Dios, que se le aparece a Abraham y Abraham le da los diezmos, pero no aparece de Melquisedec ningún linaje. Entonces, algunos teólogos opinan que este Melquisedec es el mismo Señor Jesús que se le apareció a Abraham. A algunos otros nos cuesta un poquito afirmar esto como al 100%, simplemente porque el texto parece que no lo dijera de manera literal. Pero yo considero que cabe la posibilidad de que este Melquisedec sea el mismo Señor Jesús, porque no aparece como descendiente de nadie, no aparece que él haya tenido hijos, linaje, en fin. Entonces aparece repentinamente Abraham como de forma milagrosa. Además es rey y es sacerdote y eso es un misterio. Por eso se puede pensar que él sea Melquisedec, pues porque no habría otra explicación. Es uno de los misterios
de la Biblia poderosos, pero que puede tener esa explicación. Se le dice a Cristo que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Además, David, por ejemplo, llegó a ser el rey de Jerusalén y Cristo como descendiente de David, pues es rey. Ahora, eh, Cristo no es descendiente de Aarón para ser sacerdote, pero sí es escogido por Dios para ser sacerdote. Entonces, por eso se dice que según el orden de Melquisedec. Ahora bien, lo que el escritor está haciendo aquí es explicándonos por qué Cristo es superior entonces a Aarón. Como ser humano, él estaba en debilidad en el sentido humano. Podía ser sacerdote y podía comprender las debilidades de los humanos. En cuanto a la relación con el pecado, él no tenía relación con el pecado, por tanto, era superior a Aarón y él podía ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, pero sí podía entendernos en cuanto a pruebas, a dificultades, a debilidades, como humano se cansaba y de todo. Y entonces él sufrió muchísimo de los hombres. Vamos a leer el versículo 7, por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y él fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Vamos a ver por el momento el versículo 7. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. El versículo 7 nos deja ver, y como es revelación del Espíritu Santo, que le da a la pluma del escritor para que nos hable a nosotros qué pasó en los días de Cristo, especialmente qué pasó en el huerto del Edén. Los evangelios nos dejan ver al Señor Jesús orando y le cae sudor como grandes gotas de sangre. Él está en una oración intensa en el huerto del Edén. Sin embargo, los evangelios no nos regalan un detalle que nos regala la carta a los hebreos. Incluso las películas son basadas en los evangelios y en las películas muestran a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, pero como solo y en silencio, como que no se escucha mucho su oración, en donde él está diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, que yo no vaya a esa muerte tan cruel, tan terrible y maldita, porque entonces voy a tener que separarme de ti, Padre, y yo no quiero separarme de ti. Si tengo que hacerme maldito, me voy a separar de ti. Yo no quiero esa muerte para mí. Yo no quiero esa muerte para mí, una muerte que me separa de ti, una maldita muerte. Entonces, el Señor Jesús está orando allí en Getsemaní y se ve en los evangelios como silenciosamente orando. Pero a los hebreos, este versículo nos dice que el Señor gritaba, literalmente, clamaba al Padre. Su oración tuvieron que escucharla los apóstoles. Esta es la revelación que nos da la carta a los hebreos. Él lloró, él oró, clamó, gimió, gritó al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se escuchan sus gritos y sus lamentos aquí en Hebreos. Total que esta revelación nos puede dar un poquito de luz acerca del Señor Jesús. El texto nos dice que él estaba suplicando para que Dios le librara de la muerte y que fue oído a causa de su temor reverente. Ahora bien, cuando el texto nos dice que fue oído, no debe malinterpretarse el texto. La escritura que está aquí, la lectura, debe aplicarse de acuerdo a la doctrina. Si decimos que fue oído y Dios lo libró de la muerte, quiere decir que él no fue a la muerte, pero no es eso lo que el texto nos está diciendo, sino que Dios escuchó la oración de su Hijo. Por supuesto que lo escuchó clamar y gemir. Además lo levantó al tercer día.
Pero cuando Dios el Padre lo escucha, lo que hace es fortalecerlo. Envió los ángeles a fortalecerle. Y por supuesto, con su espíritu le fortaleció para que él enfrentara ese momento tan terrible y tan difícil, para que fuera con valentía. Y entonces Jesús fue con valentía porque eso nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, que el Señor no tuvo en cuenta las maldiciones, el castigo, el oprobio, sino que él llevó la cruz con gozo. Nos dice esta misma carta, lo veremos mucho más adelante. Él fue con gozo y tuvo en poco todo lo que se le diera. El Señor Jesús podía llamar a los ángeles, legiones de ángeles para que lo auxiliaran, pero no. Él prefirió experimentar todas las dificultades. Él prefirió experimentar el dolor y en eso él es cualificado como sumo sacerdote, porque él en su cuerpo que sentía los golpes, los azotes, los puñetazos, la corona de espinas, él sintió el dolor, él puede comprendernos a nosotros en nuestras debilidades y sufrimientos. Y él también fue tentado en todo, pues le decían, maldito, bájate de esa cruz. Si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, defiéndete de estos soldados, defiéndete, pues para nosotros, haz una señal, da una señal y que mueran todos estos de un infarto, y nosotros te creemos a ti. Eran todas las tentaciones que se le presentaba, pero el Señor no cayó en ninguna. Total que Él puede comprendernos a nosotros cuando somos nosotros tentados. Ahora, ¿Dios le oyó su oración? Por supuesto que sí. Solamente que no lo libró de la muerte. ¿Dios podía librarlo de la muerte? Por supuesto que sí. Pero ya el plan estaba hecho, el pacto estaba hecho. Él debía morir en la cruz. Si el Señor Jesús no muere en la cruz, pobres de nosotros, miserables de nosotros que vamos al infierno, porque nadie hubiese sido perdonado. Ahora bien, el versículo 8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Este versículo también debe leerse a la luz de la Escritura. Lo que sucede es que la traducción al español en la Reina Valera pasa en estos 2 o 3 versículos que una que otra palabrita en nuestro español puede comprenderse mal. Por ejemplo, dice que aprendió obediencia. Si nosotros leemos en nuestro lenguaje llano, castellano, español, y simplemente buscamos la interpretación a nuestra manera, podemos pensar entonces que el Señor no sabía que era torpe y que había que enseñarlo y por eso él aprendió. Pero el texto en la doctrina no nos dice eso. Cuando leemos toda la doctrina de la obediencia de Cristo, lo que nos dice es que Él se sometió a la obediencia. Él se sometió a lo que el Padre dijera, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces usted puede leer el texto de acuerdo a la doctrina así, versículo 8. Y aunque era hijo, hijo unigénito, por eso aparece con mayúscula, por lo que padeció, él se sometió a la obediencia. Se sometió voluntariamente a ser obediente a todo lo que el Padre dijera. Entonces el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si este texto dice, habiendo sido perfeccionado, y no se lee de acuerdo a la doctrina, alguien dice, entonces él era imperfecto y fue perfeccionado con el tiempo. Pero no es así. El Señor Jesús era perfecto y fue perfecto en todo. Entonces aquí la doctrina es que el Señor, habiendo sido hecho perfecto a través de muchas pruebas, Él demostró su perfección. Por eso Él vino a ser el autor de la eterna salvación nuestra, para todos los que le obedecen. Él nos enseñó a nosotros a ser obedientes, porque el terco no es Él, los tercos somos nosotros. El desobediente no es Él, los desobedientes somos nosotros. Los imperfectos somos nosotros y no Él. Por tanto, el Señor, habiendo demostrado su perfección, Él puede ser el autor de nuestra eterna salvación si le obedecemos. ¿Se da cuenta cómo es la doctrina?
Eso es lo que nos está diciendo el texto. Esto es para los buenos lectores y ya les voy a decir por qué deben ser buenos lectores. Porque la carta a los hebreos no es una carta ni para niños, ni para perezosos, ni para gente que le gusta refutar la palabra, porque a partir del versículo 11 se nos va a dar una exhortación muy fuerte y ya la vamos a leer. Entonces el versículo 10 dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote. Punto. Dios lo declaró sacerdote. No según el orden de Aarón, el orden levítico, no, sino que Dios en su soberanía lo nombró sumo sacerdote y punto, según el orden de Melquisedec, yo soy Dios y lo nombro sumo sacerdote. Él es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Lo envío del linaje de David, pero lo envío como sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es aparte, no es el orden de Aarón. Y soy Dios y lo establezco como sacerdote para que interceda por los pecadores, en forma humana de debilidad, pero sin pecado. Él es humano y siente los golpes, pero él no va a pecar. Ahora bien, el versículo 11 en adelante nos tiene la siguiente exhortación. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, dice el escritor, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Le dice a los hebreos, ustedes, como se la pasan luchando en su mente, que quieren volver a la religión judía, no pueden entender porque son como niños testarudos. Y para mí ha sido un poco difícil explicarles a niños testarudos que no comprenden que Jesús es mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que los profetas, mayor que los ángeles y que no tienen nada que estar buscando en las señales del Antiguo Testamento, que ya eso se cumplió. ¿Por qué no lo entienden? Le dice a los hebreos. Ahora, ¿cómo se aplicaría esto a nosotros? Bueno, el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de un cristiano, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así hay mucho cristiano que hay que estarle dando siempre leche. Les gustan las predicaciones infantiles, incluso les gustan las predicaciones manipuladas y tontas. Así hay mucho cristiano, mucho evangélico asistente a la iglesia que hay que estarle enseñando siempre las mismas cosas e incluso les gusta ser engañados. Comencemos por las mismas cosas. Por ejemplo, que se porten bien, que no sean chismosos, que se congreguen, que no calumnien al hermano, que no critiquen la ropa del hermano, que no sean criticones, que aprendan a enseñar, que no estén murmurando, que aprendan a llegar temprano al culto. Esas son las cosas que se les enseñan a los recién convertidos. Pero hay gente que le gusta que le estén enseñando esas cosas de niños. Y las primeras cosas que dejen la mundanalidad, que no vayan más a beber cerveza con los vecinos, todas las cosas que se les enseñan a los niños, los primeros rudimentos de las palabras de Dios y se portan como niños que hay que estarles dando leche, pero son felices cuando las predicaciones solo hablan de ¿por qué no debo ser chismoso? Y tres puntos principales. Ay, esta predicación está buena, buena, y llevan 20 años escuchando que no sean chismosos. Amados hermanos, hay que pasar de la niñez a la madurez. Hay que pasar de la leche al alimento sólido. La carta a los hebreos, la carta a Romanos, la carta a Gálatas son cartas que necesitan cierto grado de madurez, son alimento más sólido. Esta carta, por ejemplo, necesita ser estudiada a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de la ley. Pero para eso necesitamos creyentes que sean lectores, que sean estudiosos, que quieran aprender, que se les enseñen cosas más profundas y puedan comprender alimento más sólido. Por eso entonces nos dice, debiendo ser ya maestros, todos los cristianos deberían ser maestros en cierto grado, no todos tienen el don de maestro, pero sí pueden tener la capacidad de enseñar a otros si dejan la leche, si comienzan a estudiar mejor la palabra del Señor. Conozco incluso a pastores, y esto lo digo con mucho respeto, que tienen una inmadurez tan tremenda porque no son estudiosos de la palabra y se les pregunta algo serio de la palabra, algo profundo y no saben responder y no tienen respuestas para sus ovejitas ignorantes y extraviados. Necesitan respuestas, pero no las tienen porque ellos mismos no son capaces de buscar el alimento sólido.
Por tanto, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las primeras cosas de la palabra de Dios, esos rudimentos primeros. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad solo de leche y no de alimento sólido, porque no sois capaz de tomar alimento sólido. Y todo aquel que practica, o perdón, que participa de la leche es un niño, es un inmaduro, es un inexperto en la palabra de Dios, la palabra de justicia, es un infantil. Pero el alimento sólido, la doctrina, los libros fuertes, el leer la historia completa, por ejemplo, de Israel y el linaje de David y comprender por qué Jesús sí es el Hijo de Dios y tener la capacidad de responderle a cualquier ignorante de este mundo que vea a Jesús simplemente como un revolucionario, como un político, como un maestro de una religión. Lo comparan con Gandhi, lo comparan con el Buda, lo comparan con cualquier maestro, con el imán del Islam y lo comparan con Mahoma. No, mis amados hermanos, hay que tener la capacidad de demostrarle a la gente que Jesús es mayor que Mahoma, es mayor que Buda, es mayor que Gandhi, es mayor que Moisés, es mayor que Josué, es mayor que los ángeles, es mayor que el Papa. El Papa no es nadie. Me río del Papa. No es nadie, un pobre ignorante, vanidoso, pero él no es tan ignorante. El Papa sabe lo que está haciendo. Saben que tienen engañados a la gente del mundo con sus religiones vanas e idólatras. Pero hay que tener alimento sólido y esto es para los que han alcanzado cierto grado de madurez en la iglesia, para los que por el uso de la palabra del Señor, para los que por el uso de la oración, de la devoción a la verdad, tienen los sentidos despiertos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de la mentira y de la verdad, los que son capaces de mantenerse sólidos, firmes en la verdad, porque se han alimentado de la palabra del Señor. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo vuela, vuela, pero hemos tenido la lectura del capítulo 5. Den un aplauso al Señor y hemos disfrutado este capítulo.